Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Ecuador. El enlace latinoamericano europeo y todos sus integrantes, les agradecemos muchísimo por participar en este conversatorio. Un saludo fraterno a todas y todos los que nos siguen, las que nos siguen, ya sea por Zoom o por Facebook Live o por los medios digitales que nos retransmiten. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. Bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es elecciones en Ecuador. Elegir entre la barbarie y el progresismo. Estimada audiencia, para el conversatorio de hoy, contamos con la grata presencia del abogado Rodrigo Coyaguazo. Él es exdirigente de la Confederación del Seguro Social Campesino, ex asambleísta nacional, copresidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo y es vocero de Somos Patria, la plataforma de organizaciones y movimientos sociales. Dicho esto, le cedo la palabra al señor Rodrigo Coyaguazo y le recuerdo pues que después de la ponencia o de lo que ha preparado para presentar en esta noche, habrá espacio para formular preguntas o para contestar las preguntas para que se inicie este conversatorio, ya sea por los que están aquí presentes en Zoom o por quienes se conecten por Facebook Live. La palabra es suya, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes con todas y todos los que nos encontramos aquí en el Ecuador, en Europa y los diferentes lados del mundo. En realidad para mí es algo nuevo, algo que me mueve, digamos, un poquito el piso, porque estar conectados con Marta desde Alemania, Carlos que está en Francia, Bélgica que está en España, Jimmy que también está en Alemania y también María que está en Italia. ¿Verdad? Me hace sentir pluriuniverso, de nacionalidades, pero que finalmente nos une algo a todos, ¿no? Saludos a todos ustedes, pero me permiten 30 segundos para saludar a mi hermana Flor, que también está ahí en Londres, ¿no? De igual forma a mi hermana, a otra hermana que tengo, que también está en Alicante, en España, y otro hermano que también está en España, en Menorca, ¿no? Y de igual forma, pues saludar a todos nuestros compatriotas que se encuentran lejos, pero que siempre están con nosotros y que sabemos que nosotros también estamos cerca de ellos, ¿no? Es enviarles un saludo a todos los amigos, vecinos, conocidos que están en todo el mundo. Nos hemos encontrado con bastantes compañeros a través de este mecanismo del Zoom y saber que están en un lado u otro lado. También quisiera agradecer a Enlace Latinoamericano, Europeo, y hacerles llegar un saludo lleno de lluvia, que aquí ya está yendo a llover. Un abrazo lleno también de calor, de energía, un abrazo bastante grande desde las montañas, los ríos, las selvas y los sueños y alegrías que tenemos los ecuatorianos. Bueno, mira, habíamos planteado este tema que en el Ecuador, en las elecciones tenemos dos opciones en este momento. Por un lado tenemos lo que es la barbarie y por otro lado lo que denominamos nosotros el progresismo. Cuando estamos planteando la barbarie, no es desde el criterio que planteaban los romanos, entre los civilizados y los bárbaros, sino que nosotros estamos planteando que la barbarie es una situación, una forma de ser de un modelo económico, también que es político, que también es ideológico y cuya esencia fundamental es actuar y enriquecerse por fuera de las normas, por fuera de los pactos establecidos, como puede ser la ley, como puede ser la constitución, y que
determinados grupos económicos que se inscriben en este pensamiento, lo único que hacen es recurrir a la crueldad, a la fiereza, también a actuar sin compasión alguna, no respetar la dignidad y la vida de los demás. ¿Con tal de qué? Con tal de enriquecerse ellos. Y obviamente que en estos tiempos no aparecen como algo cruel, porque quienes se encargan un poquito o bastante, mejor dicho, de esconder o hacer pantalla, como decimos acá en el Ecuador, o poner una cortina de humo para que no se vea, es básicamente los medios de comunicación, el poder mediático, que hace que no se vea esta crueldad, esta ferocidad con la que actúan estos grupos económicos, estos sectores corporativos. Y todo ello, ¿para qué? Para acrecentar la riqueza exponencialmente a costillas, decimos acá, a costillas de los ecuatorianos, no solamente que están radicados aquí en el país, sino de los ecuatorianos que se encuentran fuera del país, conforme lo voy a dar a conocer más adelante. Obviamente que cuando se trata de incrementar su riqueza o de mantener su riqueza, pues prácticamente son unos seres que no miden nada con tal de mantener sus riquezas o incrementar sus riquezas. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, esta es la propuesta que hay, que no es de ahora. Esto creo que hay que tomar en cuenta. No es solamente de ahora, sino que desde la época, desde que en 1979 retornamos a la democracia, entre comillas, pues esta ha estado presente. Por otro lado, también tenemos lo que es el progresismo. El progresismo que también es una forma de ser, un modelo también político, económico que se va construyendo y que busca, ¿no es cierto?, impulsar propuestas, impulsar constituciones que vayan acordes con los derechos, que vaya acorde con la recuperación de los derechos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, es lo que en su trabajo o en su proyección está el ir construyendo un estado de bienestar, no bienestar para un grupo económico, sino tratar de que ese bienestar económico sea para el conjunto de la sociedad. En este sentido, ¿no es cierto?, lo que también se busca es que los derechos de las personas se vayan respetando, así como también el ir consiguiendo nuevos derechos en bien de todos los seres humanos, y eso también, y sobre todo, ¿no es cierto?, a partir de lo que tenemos estos derechos en el país. Obviamente que también de una u otra manera va buscando unos sectores más, otros sectores menos dentro del progresismo, la redistribución de la riqueza. ¿Para qué? Para que entre todos se pueda, digamos, gozar de los beneficios, así como también el hecho de gozar de derechos. Y por otro lado, el hecho de que se pueda respetar no solamente los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Hacer esta conjugación armoniosa entre derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y todo esto buscando ¿qué? Una equidad entre los seres humanos y la naturaleza, así como también una equidad económica entre unos y otros, así como también una igualdad social. Esto en términos generales para ir ubicando que en el país nos encontramos entre elegir entre un proyecto que yo le denomino barbarie y otro proyecto que es el progresismo. Ahora, ¿esto cómo se está expresando en el país? Porque esto es más a nivel conceptual, más a nivel general. Tenemos que ubicar que a nivel del país, más de la barbarie, más allá de un nombre, o más allá del nombre de una corporación que se benefician, o más allá de un partido político, ¿no? Lo que debemos ubicar es que se expresa en esa obsesión de atentar contra la democracia,
no les gusta la democracia a ellos. Esa obsesión de pisotear esos pactos, es decir, en el caso ecuatoriano, la Constitución, ¿no? También en tratar de minimizar el Estado. ¿Para qué? Para que el Estado no sea el que provea o viabilice la política pública, por ejemplo, para que no impulse la justicia, sino lo que están buscando ellos es que la justicia solamente sea para ellos. Acá decimos, la justicia es para los de poncho, pero para ellos no se aplica justicia, aunque para ellos es justicia todo aquello que les beneficie en torno a las leyes. Entonces, ¿qué es lo que están buscando acá? Por ejemplo, es normalizar el no pago de sus deudas con el Estado. Ustedes conocen que el Estado es el que redistribuye, ¿no? A través de políticas públicas, lo que se recauda con el dinero de los impuestos, y esto se redistribuye para todos los ecuatorianos. Entonces, lo que van buscando es que esto del no pago de las grandes empresas, de las grandes fortunas, no, digamos, que se normalice esto, y por lo tanto que no contribuir a que la equidad social se haga una realidad. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, buscan que hagamos un desprecio por la vida y por la paz. Es decir, la paz solamente quieren para ese grupito, la seguridad quieren solamente para un grupito, mientras que el país puede desangrarse y a ellos poco les interesa, poco a ellos digamos, para ellos quieren normalizar aquello. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, buscan y han buscado siempre como ser sumisos, o sea, medio agachar su cabeza, ¿no? Y que sean, digamos, organismos internacionales los que definan la vida del país, la economía, la sociedad, etcétera. Por ejemplo, ahí tenemos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la política de Estados Unidos, etcétera. Ahora, si nosotros visualizamos en el país, por eso había dicho que no se trata solamente de personas o no se trata de un candidato o de un partido político, sino que esto ha venido con el tiempo manteniéndose. Recordemos que en 1900, que al inicio de la República, luego de que falleció Jaime Roldós de Aguilera, estuvo Jaime Hurtado Larrea, expresidente de la República, que ha defendido todos estos hechos que yo he relatado anteriormente. De igual forma, podemos hablar de León Febres Cordero, alguien que no le despreció la vida, asesinó a jóvenes, encarceló a los que se manifestaban contra su gobierno, hizo a un lado y tabla rasa de los derechos laborales. Y también tenemos, por ejemplo, a Yamil Maguad. Yamil Maguad, que prácticamente fue el artífice para que se apropien, yo le digo, para que realicen un asalto, los banqueros con los recursos de los ecuatorianos, fruto de la cual hubo una ola migratoria tremenda hacia los demás países, como en este caso Europa y Estados Unidos. Entonces, ellos son los representantes de esta barbarie. Y así podemos hablar a Lucio Gutiérrez, también fue un expresidente, y qué no decir de Lenín Moreno, que traicionó en este caso al plan de gobierno de bienestar y se fue por el lado de los bárbaros, que yo le llamo. Y a esto que, cómo no, también ubicar que en esa misma línea está el presidente saliente, que es el señor Guillermo Lasso. Y en esta misma línea de la barbarie, está el señor Daniel Noboa, quien es parte de todo esta tendencia de la barbarie y que básicamente, ¿no es cierto?, vienen a ser de la derecha conservadora y de una derecha retrógrada. Por el otro lado, aquí en el país, ¿no? Lo contrario de lo que ha hecho la barbarie
lo que se ha buscado es buscar un nuevo pacto social, y que se expresó en la Constitución de Montecristi, que se elaboró hace bastante tiempo y que logró recuperar digamos, al Estado como un Estado de derechos, como un Estado de justicia, como un Estado constitucional, como un Estado que debe mantener la soberanía nacional, así como también que los derechos, tanto en salud, educación, el derecho de las personas con discapacidades, las personas con alta vulnerabilidad, sean reconocidos. En este sentido, pues podemos decir que hay también expresiones, no solo de ahora, sino que ustedes recordarán que tuvimos a Jaime Roldós Aguilera al inicio del retorno de la democracia. De igual forma, tenemos a Rodrigo Borja, que se identificaba como de la centro izquierda o en este caso, de la socialdemocracia. Y obviamente uno de los nombres más que está más cercano para todos nosotros es el Rafico, les he decir yo, Rafael Correa, que estuvo frente al gobierno. Y en esta misma línea está Luisa González. Entonces, como ustedes podrán ver, son dos proyectos muy diferentes que están en juego en este momento. Más allá de la persona, como he dicho, ¿no? Son proyectos distintos que se están enfrentando. En este sentido, siempre he dicho, veamos cómo actúan. O sea, vamos aterrizando un poquito más. Miren, cuando hablamos de esto de normalizar el no pago de las deudas al Estado ecuatoriano, fruto de los impuestos que tienen que pagar los grandes empresarios, los banqueros, etcétera. Aquí en el país hay definido, ubicado por parte del SRI, que es el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, que define quiénes deben, y se identifica que hay más de 3,000 millones de dólares que deben las grandes corporaciones al Estado ecuatoriano. Obviamente hay litigios de que si deben o no deben. Sin embargo, es importante que ubiquemos que los 2,000 millones de los 3,000 millones, esos están plenamente ya definidos y están en firme, se llama en derecho, están en firme de que deben, y por lo tanto tienen que pagar. Sin embargo, y aquí mucho ojo, la corporación Noboa, del cual es parte Daniel Noboa, ¿no? Y cuyo propietario es su padre, Álvaro Noboa, debe en este momento 88 millones de dólares. Y que no quiere pagar al Estado ecuatoriano, que no quiere pagar para la salud, para la educación, que no quiere con eso apoyar ¿a quién? A los campesinos, a los agricultores y a los productores. Entonces, aquí hay una situación, como digo, en que, como decía Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Es decir, si él dice que él es una persona que va a apoyar a los trabajadores, que va a apoyar a los campesinos, que está de acuerdo con hacer política pública, dígale a su papito, o él, que también dice que es propietario, mucho, de la gran corporación Noboa, que son más de, me puede equivocar, es más de 150, 160 empresas aquí en el país. Entonces, si él es propietario, pague. ¿Por qué no quiere pagar? Simplemente lo que están queriendo es que llegar al gobierno y obviamente pues que estas deudas se esfumen. Y cuando lleguen, ¿no es cierto? Obviamente que no paguen más impuestos. Esa es la barbaridad, esa es la barbarie que está en juego en este momento. Lo otro, miren, aquí en el país la situación de violencia es tal que muchos compañeros, amigos, sobre todo en la costa ecuatoriana, prefieren quedarse en la casa a que salir a disfrutar con su familia en la playa, al parque.
¿Por qué razón? Porque puede haber una bala perdida, porque pueden ser confundidos con algunos otros ciudadanos y prácticamente terminar muertos, heridos, etcétera. Pero aquí hay un elemento importante. ¿Fruto de qué ha sido? Fruto de esta barbarie que hemos visto. ¿Y cómo se puede identificar? Miren, en el gobierno de Guillermo Lasso, la fecha es, aquí tengo, es más o menos en noviembre del 2021. Guillermo Lasso envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, en la que le denominaban como la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, en el que se pretendía, y había un artículo que decía que hay que regularizar, es decir, legalizar los dineros que estén en el exterior y que se puede invertir aquí en el Ecuador, sin identificar de qué fuente es, si es que es de dineros del narcotráfico, si es que es dineros relacionados con el lavado de activos, si es que era dineros del tráfico de armas, si era fruto del crimen organizado, si era de evasión fiscal, lo que sea. Entonces, lo que estaban planteando ahí es que estos dineros mal habidos, ¿no?, puedan ingresar al país y no pase nada, se legalice. Entonces, si ustedes a esto le aunan que la CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítico, se evidencia de que hay 3.500 millones de dólares que se han lavado en el sistema financiero nacional aquí en el país en el 2022. Y si a esto le aunan con lo que pasa con las denuncias que son y que hay bastante evidencia y bastantes elementos de convicción en la que el cuñado del presidente de la República está articulado a las mafias y el cuñado del presidente de la República es el que estaba en Carondelet y que está inmiscuido en todos los actos de corrupción, con lo que están haciendo que el Estado aparezca como un narcoestado, o por lo menos como un narcogobierno. Entonces, estas son las barbaridades que está viendo. Además, y con esto para ir cerrando esta parte de ver para creer, como decía Santo Tomás de Aquino, cómo actúa la barbarie. Miren, la candidata a vicepresidenta dice que hay que privatizar la salud, que la gente que tiene plata, pues pague. Y la gente que no tiene plata, le den un cuponcito para que con eso se vaya a atender. O sea, no tiene sentido. O sea, la política pública para ellos no existe. De igual forma, escucharle al candidato de la barbarie, que en este caso es Daniel Noboa, decirle que las personas de la tercera edad son las que menos se enferman, cuando exactamente es lo contrario. O sea, uno no puede entender cuál es la lógica con la que están actuando ellos. O hacer ofrecimientos que rayan ya, uno dice en la locura, en el caso ecuatoriano, ¿no? Miren, acá Guillermo Lasso ofreció, los que conocemos Quito, los que se acuerden de Quito, aquí en Quito está el panecillo y está la Virgen, ¿no? Según algunos antropólogos, sociólogos han dicho que la Virgen, no, bueno, la Virgen está mirando hacia el norte. Entonces dicen, como está mirando hacia el norte, la Virgen solamente se preocupa de los del norte. Y por lo tanto, todos aquellos que vivimos en el sur, la Virgen nos está dando las espaldas y por eso es que hay una mayor concentración de pobreza en el sur. Entonces, Guillermo Lasso, miren lo que hace, dice, bueno, como mi propuesta de campaña va a ser que la Virgen gire y por lo tanto que la Virgen mire
al sur, al este, al oeste y a todo lado. Hasta ahora la Virgen no gira para nada. Y ya no va a girar, porque el señor Lazo ya se va a su casa. O la otra propuesta que hizo Lazo. Miren, es que tal es la barbaridad. Miren, yo jamás he jurado por mi madre. Jamás. Porque a veces uno teme no cumplir. Por el respeto que se le tiene a la madre, jamás uno ha jurado. Yo no me he jurado. O sea, no recuerdo que haya jurado por mi madre por algún hecho que digo que voy a hacer o que no voy a hacer. Pero no he jurado. Guillermo Lazo juró, rejuró que iba a restablecer el aeropuerto de Portoviejo. Juró, rejuró por su madre. O sea, no por cualquiera, por su madre. Y miren que cuando ya llegó a la presidencia, dijo que como que de chiste nomás había dicho. O sea, es decir, si jura por su madre y no cumple, ustedes saben de lo que son capaces de hacer. Y ahora viene la perla, que el señor Daniel Noboa dice que van a hacer para combatir la delincuencia, acabar con la delincuencia, va a hacer cárceles en barcos, que podrá ser en algún país de fuera, en algún país, pero pensar que la delincuencia, la violencia se va a terminar porque hagan una cárcel de 1, 2, 10 barcos. O sea, económicamente no es posible, no es viable. Entonces, va a quedar como el ofrecimiento que hizo de hacer girar la Virgen de aquí del Panecillo, igual va a quedar este ofrecimiento. Entonces, lo que les quería un poco, digamos, hacer mirar a la barbarie que estamos pasando aquí en el país, ese proyecto que quiere imponerse. Finalmente, quisiera expresar que es importante, no, y otro datito. Miren, mientras los migrantes en general, en el 2022, aportaron con más de 4.000 millones de dólares aquí al país. Y que eso ha ayudado para que la pobreza no sea tan fuerte o que la miseria en algo se pueda alivianar o aliviar. Sin embargo, mientras ustedes envían las remesas acá al país, que ayuda al desarrollo del país, los banqueros y las grandes corporaciones lo que hacen es sacar el dinero hacia paraísos fiscales. Entonces, ¿cómo se entiende que mientras nuestros vecinos, amigos, familiares salen del país y envían las remesas acá, los banqueros cogen ese dinero y sacan para afuera? Y eso es lo que se quiere implementar. Y aquí corremos un peligro mayor. Un peligro mayor que es que a quien le conviene, acá estamos dolarizados, pero a quien le conviene salir de la dolarización no es a los ecuatorianos, sino a los grandes exportadores. Y en este caso, Daniel Noboa está vinculado a la exportación, sobre todo del banano. Entonces, además, como ellos tienen el dinero fuera, el rato que se pierda la dolarización, obviamente que quien se va a beneficiar de mejor manera son ellos, no los ecuatorianos, y no el progresismo. Le acusaron a Rafico Correa y a la tendencia del progresismo diciendo que se quiere desdolarizar, que se termine el dólar aquí como moneda, lo cual es totalmente falso. El Rafico hubiese podido en sus 10 años de gobierno desdolarizar y no lo ha hecho.
Pero además, la anterior asamblea en la que yo estaba actuando, se hizo un proyecto de ley para garantizar que el dólar sea moneda nacional. Ya. Entonces, bajo ningún criterio podríamos pensar que nosotros estamos queriendo desdolarizar, pero como tienen esos medios de comunicación, lo que están queriendo echando bolas diciendo que estamos queriendo desdolarizar. Entonces, creo que ahí hay un proyecto de la barbarie, ¿no? Que son los conservadores, que es la derecha conservadora, la derecha retrógrada, y tenemos otro proyecto, el proyecto del progresismo que está expresado en la Luisa y que se busca, como digo, recuperar el Estado como una de las herramientas que permita la equidad social, que permita el buen vivir, o como se dice acá en Quichua, el summa causa para todos, el buen vivir para todos y todas. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos aquí con nuestro invitado, Rodrigo Coyahuaso. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas. Estamos transmitiendo en este momento desde Berlín, Alemania. Mi nombre es Jimmy Pesantes y voy a tomar la conducción de este conversatorio. Sí, es la barbarie que usted describe, sobre todo de las propuestas también que se están dando ahora en esta etapa de campaña electoral. Hemos visto, por ejemplo, cómo la candidata a vicepresidenta de la República, binomio del señor Noboa, habla de privatizaciones, de que los digamos, se tiene que privatizar la educación, la salud. Noboa dice que los médicos son mafiosos, que hay asociaciones mafiosas y que eso no permite que se atienda a la ciudadanía. ¿Qué nos dice usted de estas aseveraciones contra los médicos ecuatorianos? ¿Son mafiosos los médicos ecuatorianos? Creo que cuando dijo eso bajó 2 o 3 puntos de Daniel Noboa y después le jalaron las orejas que cómo va a decir aquello. A ver, esto reafirma lo que en la tesis que estoy planteando de la barbarie, ratifica que en realidad es así. ¿Por qué razón? Mientras la candidata a vicepresidenta dice, nosotros vamos a privatizar la salud, Noboa dice, no voy a privatizar. Pero a renglón seguido dice que los médicos son mafiosos y por lo tanto hay que ver otros médicos. ¿Para qué? Para que se reemplacen. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que a los trabajadores y profesionales de la salud simplemente lo que van a hacer es decirles chao, hacerles a un lado en este caso del Estado ecuatoriano, y se vayan afuera. Y con esto, obviamente que los hospitales queden sin médicos. Si en este momento, tenemos un déficit altísimo de trabajadores y profesionales de la salud, justamente que han sido echados del Ministerio de Salud Pública de los hospitales, así como también del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, esto significa que lo que está diciendo la vicepresidenta, que quiere privatizar, ya en los hechos, aunque él dice que no, finalmente ya con sus propuestas de decirles mafiosos a los médicos y que les va a enviar a la calle a sus médicos mafiosos, porque no discrimina, porque dice los médicos son mafiosos, así, en general. Entonces, obviamente con esto les echará a la calle y obviamente eso terminará privatizándose. Además, en ningún momento él hace mención de que no es por los médicos, es por falta de ¿qué? Es por falta de presupuesto para la salud, es porque no se ha contratado los suficientes médicos y trabajadores de la salud, es porque a los trabajadores y profesionales de la salud no se les ha dado su nombramiento, en este caso de manera definitiva,
Y por lo tanto, quienes han estado en las diferentes direcciones, tanto como ministros como direcciones de los hospitales, simplemente lo que han hecho es tratar de atender con lo que tienen, pero finalmente lo que estamos es de un gran descalabro. Pero no me extraña eso de Novoa, no me extraña de que, miren que lo que me extraña, y aquí cuando yo digo la barbarie no solamente son Daniel Novoa y las corporaciones, sino también que algunos que son del sector, que son de los del sector pobre, ¿no es cierto? Son utilizados como lacayos o simplemente son lacayos porque así quieren. Lo que me extraña, digo esto, es que la Federación Médica del Ecuador, que es el organismo de representación gremial más grande que tiene aquel país, simplemente no ha dicho nada, aceptando que los médicos son mafiosos y que los médicos son los culpables del descalabro. Entonces, esto es inaceptable. Lo uno es inaceptable, pero le entiendo, porque no, ese es su pensamiento. Pero lo que no logro entender es que determinada dirigencia acepte de que si son mafiosos y no haya rechazado las expresiones de Daniel Noboa. ¿Se debe ese tipo de acciones de estos gremios o de ciertas personas que controlan ciertos gremios en Ecuador a una, qué sé yo, dependencia de estos grupos de poder? ¿Reciben algún tipo de dádivas? Porque no me puedo, no puedo comprender de otra manera para que no defiendan a sus gremios. ¿Qué nos puede decir de eso? Mira, es evidente que algunos actores actúan como sucursales de estos grupos, estas corporaciones. Y obviamente la dirigencia de la Federación Médica del Ecuador actúa de esa manera, no los médicos, porque sí ha existido un rechazo unánime, digamos, en el país de todos los trabajadores y profesionales de la salud, no solamente de los médicos, sino también de odontólogos, de especialistas, de cirujanos, en fin. Pero esta cúpula, estos dirigentes, son los que no han defendido. Obviamente, su mentalidad está, su mentalidad está al servicio de lo que diga el poder. Y en este caso, pensando en que de pronto, si gana Daniel Noboa, que no va a ser así, pero pensando en que si es que gana, pueden ser tomados en cuenta para ministros de salud o directores de alguna, de algún hospital, etcétera, ¿no? Y esto también ya se evidenció, es decir, también hemos tenido, por ejemplo, con Guillermo Lasso, antes de que eliminen, digamos, antes de que la Asamblea Nacional sea cerrada, en que habían determinados miembros de partidos, la Asamblea Nacional en un primer momento pasó a ser prácticamente una dependencia del Ejecutivo, de Guillermo Lasso. Es decir, lo que Guillermo Lasso decía se hacía en Asamblea Nacional, convirtiéndose en un cajero, como Guillermo Lasso es banquero, obviamente la Asamblea Nacional se convertía en una especie de cajero. Es decir, lo que diga Lasso se hacía acá. Entonces, obviamente, ¿eso a qué responde? A intereses corporativistas, personales, gremiales, pero no a los intereses de la nación, a los intereses de todos los ecuatorianos. Entonces, por ahí están las explicaciones. Ya más adelante, pues podemos, en el caso de la Asamblea, más adelante eso fue evidente a la presidenta de la Asamblea Nacional, que fue la sumisa y la que hacía todo lo que decía Guillermo Lasso. Luego que se cerró la asamblea, prácticamente Guillermo Lasso le designó como responsable de una entidad de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, son eso. Yo digo, son lacayos y una palabrita más bonita que son peones, en este caso de la barbarie.
Perfecto. Ahora tenemos unas preguntas desde Italia. María Calle, por favor, micrófono. Muy buenas noches, abogado Rodrigo Collaguaso. Muchísimas gracias por estar en este espacio y haciendo reflexionar como usted estaba hablando en este tema, estamos invitando a que las personas comiencen a entender por qué un postar la presidencia, por qué decidir nuestro voto, si por una derecha que cumple y como usted dice, da propuestas que muchas veces, no sé si a veces parecen falta de consideración del pueblo, pensando que ellos no han podido poder crecer, progresar y llegar a empaparse de los derechos humanos. ¿Cómo podemos llegar a la población indígena, que es la que muchísimas veces es la más tocada, la más aplastada, la que muchas veces venden cosas que en política que verdaderamente a veces uno se le salen las lágrimas, y siendo ustedes el pueblo más luchador, es la población más luchadora, porque no nos olvidemos de estas dos grandes manifestaciones y luchas y protestas que hubieron en Ecuador, propio por la falta de que se hubo en contra de los derechos humanos. Querida María, la más yuyita, la más tiernita, como decías. A ver, mira, una primera reflexión que me hacía mientras miraba cuánto dinero viene del extranjero y están aportando al país. Y me decía, ¿por qué razón, sabiendo que están aportando al país, en muchos casos votan por el que saca los dineros del país? O peor aún, o sea, votan por aquellos que son los culpables para que haya la migración. Es decir, Yamil Mahuat asaltó los dineros de los ecuatorianos y hubo una migración masiva. Un desastre total que ha sufrido los ecuatorianos con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso, y ahora tenemos una segunda ola migratoria de las más grandes del país. ¿Cómo? Y que ellos son los culpables para que se hayan ido del país. ¿Cómo explicarnos de que también en el exterior voten por aquellos que fueron los culpables? Es la reflexión que yo me hacía hoy en la mañana para preparar la ponencia. Entonces, eso uno. Dos, ¿cómo es posible acá que en el centro del país, donde está asentada la mayor población indígena del país, haya ganado Daniel Noboa? O cómo en Quito, que es Quito Luz de América, que siempre se ha caracterizado por apoyar procesos de izquierda y el progresismo en general, haya tenido una votación buena, en este caso Daniel Noboa. Entonces, me parece que esas reflexiones que se dan, que digamos, esos hechos que se van dando, hace que nos obligue a pensar, digamos, en qué también estamos fallando la izquierda y el progresismo. ¿Por qué? Porque si es que tuvimos salud, educación, seguridad social, trabajo, carreteras, que hasta ahora sirven las carreteras, están muy bien, que hayas desarrollado el turismo, que hayas sido tratado de igual a igual. Solo por ponerles un dato, ¿no? Que estaba escuchando por ahí una entrevista. Mira, los pasaportes tú aquí conseguías en 1 hora. Y si ya te daban en 1 hora 20 minutos, ya te ponías bravo y les hacías que te hagan rápido los funcionarios.
Ahora tienes que coger Citi, si te dan es a los 3 meses, 6 meses. Entonces, ¿cómo es que habiendo tenido todo ese desarrollo, toda esa eficiencia, toda esa igualdad, digamos, porque en el caso con el Rafico, las autoridades no eran, digamos, los funcionarios no eran las autoridades, eran también funcionarios con los que tú ibas a exigir un derecho. Y por lo tanto ellos tenían que cumplir ese derecho. Y que ahora tengas que ir a rogar o pagar para que te den un derecho, como es el caso de del pasaporte, que incluso, como no, entre comillas, no había muchos pasaportes, decían, pues lo quisieron decir, bueno, a los que paguen, no recuerdo bien la cifra, los que paguen $200 les damos en 3 días, y los que no paguen, simplemente les damos después de 6 meses, o no les damos. Pero entonces, si Lazo, si Noboa, yo le llamo es el retoño, es la continuidad de Lazo y de Moreno, ¿cómo es que se da estas cosas? Entonces, ahí viene la reflexión. Creo que la izquierda y el progresismo debemos dejar de ser egocentristas, se dice cuando se trata de la persona, pero me parece que debemos dejar de ser sectarios. Es decir, en este momento, no hay que ir pensando, me parece que primero hay que ir pensando en lo que es los ecuatorianos, la ciudadanía, el bien común de todos. Y para esto es fundamental que la izquierda y el progresismo puedan juntarse, no solamente por este momento electoral, sino mirando de aquí a mediano y largo plazo. Y ahí es importante que la fuerza grande que tenemos, que es la Revolución Ciudadana, y un referente que yo respeto mucho, que es en este caso el Rafico Correa, ¿no es cierto?, que son como la fuerza dirigente, también amplíen hacia otros actores, ¿no? Por ejemplo, ahí con la CONAIE, con otros sectores de izquierda, y que entre todos vayan haciendo una gran alianza, un gran conglomerado, una gran coalición para enfrentar a la barbarie. Y que el progresismo se mantenga, como digo, en el tiempo. Entonces, este creo que es un primer elemento. Por eso es que nosotros hemos dicho, miren, hagamos un acuerdo país, un acuerdo de nación, en la que esté la Revolución Ciudadana, nosotros Somos Patria, que también estemos, que estén otros movimientos de izquierda. Obviamente, otros partidos y movimientos de izquierda que, entre comillas, son de izquierda, han optado por el voto nulo. Con eso, obviamente, lo que están haciendo es ayudando para que la barbarie sea la que gane. Pero acá también, como digo, debemos ir ampliando. Y esta ampliación no solo debe quedar en la izquierda y el progresismo, sino que también debe avanzar hacia sectores democráticos. Y en este marco también armar las alianzas con sectores empresariales, por ejemplo. Porque los sectores empresariales, por un lado, invierten en el país. Segundo, generan empleo. Tercero, que respetan los derechos laborales. Y por lo tanto, generan también dólares. Entonces, hay que hacer esa alianza con ellos, porque hacer la alianza con los banqueros, en este caso, también, además de ser exportador, que es el padre o la corporación Noboa, de la cual es Daniel Noboa, obviamente que ellos también tienen su banco del litoral, a igual que Lazo. Entonces ellos lo que están viendo más es cómo recaudan más dólares sin invertir en la cuestión de producción nacional y por lo tanto sacar esos dólares de aquello. Entonces es importante que hagamos esa alianza con sectores empresariales, con sectores productivos. Cuando me refiero a sectores productivos, estoy diciendo que debemos poner mucho énfasis en aquellos que nos dieron de alimentar, aquellos que fueron abandonados, votados por la política pública, de la barbarie, de la derecha.
y que incluso en el progresismo no se les dio mucha atención, llamémoslo así. Sí se apoyó, pero no se logró hacer cambios estructurales. Pero sin embargo, fueron los que nos alimentaron, que son los campesinos, que son los productores, y que en plena pandemia, es que mucho ojo esto, en plena pandemia, aquí en el país nadie se murió de hambre. ¿Por qué? Porque mientras estábamos algunos en las casas, otros en las organizaciones, etcétera, y puesto las mascarillas y todo lo que había que hacerse, nuestros compañeros de pueblos y nacionalidades, los campesinos y productores, estaban en el campo, en la tierra, labrando y dándonos de alimentar. Y aquí nadie se murió de hambre, se murió de otra cosa, pero no de hambre. Entonces, cuando hablo del sector productivo, estamos planteando que debemos nosotros de enfocar con mayor fuerza a que no solamente produzcamos las papas, o que produzcamos el maíz, o que produzcamos las habas, sino que a esto le industrialicemos, que a esto le demos valor agregado y que alimentemos con esto a los ecuatorianos en base a la soberanía alimentaria, pero que también con esto logremos también vender hacia afuera. Y ahí el papel fundamental también que podemos empatar entre los ecuatorianos que estamos aquí con los ecuatorianos que están fuera y cómo logramos entrelazar esto. Pero obviamente que esto se necesita una fuerza grande para que se pueda industrializar o se haga la agroindustria aquí en el sector rural. Entonces, con esos sectores somos los que tenemos que actuar. Entonces, esto es, y un tercer elemento, digamos, otro elemento, como autocrítica. Es que si no somos autocríticos, también podemos pecar en pecado. ¿Por qué razón? Como que solamente se ha hecho, digamos, la capacitación, llamemos así, desde el ejemplo, que está bien. Es decir, tenemos buenos administradores que lo hemos tenido, ¿sí? Pero no hemos sido capaces de fortalecer los movimientos sociales, las estructuras partidarias de los movimientos políticos del izquierda y del progresismo. Entonces, como que se ha dejado de capacitar, de formar y sobre todo de nutrirse de nuevas experiencias, de nuevas esperanzas, de nuevos pensamientos que vienen desde los jóvenes. O sea, eso creo que nos ha hecho falta. Por ejemplo, yo he sido crítico, voy a decir, acá la votación de los jóvenes la perdimos y todo el mundo, por eso me gusta que María esté aquí, porque eso nos ayuda. Mira, acá todo el mundo se sorprendió que los votos de los jóvenes fueron con el señor Daniel Noboa, porque es guapo, porque es joven, porque jovencito y tiene plata, es lo que decía. Pero eso nosotros ya nos dimos cuenta en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores, en la que estuvo de finalistas, estuvo Lasso y Andrés Arauz. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta los jóvenes no votaron por la Revolución Ciudadana. No votaron por Guillermo Lasso. No votaron. Votaron por Hervas, que era un candidato de la izquierda democrática, socialdemócrata, que después de él se derechizó, ya es otra cosa. Pero ahí, y en la segunda vuelta, estos jóvenes que votaron por Hervas terminaron votando por Lasso. Por lo tanto, sucede que para estas elecciones debíamos haber dado atención a los jóvenes que ya se fueron y no se lo hizo. Por eso es que digo, se sorprendieron, pero resulta que esa sorpresa, no hay tal sorpresa, eso ya pasó y no se logró dar una atención a aquello. En todo caso, creo que en este momento hay una conciencia
de que podamos, esa izquierda y el progresismo y sectores democráticos, podamos juntarnos contra esa barbarie que se quiere seguir imponiendo, que se quiere mantener y que en este momento lo está terminando, no sé, que está terminando el gobierno de Lasso y que ya lo hicieron también otros gobiernos anteriores. Entonces creo que eso es lo fundamental, que nadie, tanto ni yo quiero llamarles a todos los amigos, amigas, vecinos, a quienes no conozco, a quienes sí conozco, que están en el exterior, que nos acerquemos a votar, todos, que nos acerquemos a votar. Yo digo, independientemente de a quién vayan a apoyar, pero en lo que respecta a nosotros, que todos los compañeros, amigos, vecinos, también nos ayuden a impedir que esta derecha, que esta barbarie, que este neoliberalismo se sobreponga. Tenemos que tener algo alternativo. Tampoco es que somos la luz del universo, pero en algo vamos a mejorar. Y a eso es lo que decimos, ayuden, ayuden para que tengamos esos votos a nivel del extranjero en favor de la izquierda y el progresismo. Y si hay por ahí algunos que van a votar por la barbarie, bueno, respetamos, ¿no? Pero nuestro llamado es que ayúdennos, no nos dejen solos, como nunca nos han dejado ustedes. El hecho de apoyarnos a nosotros acá con las remesas, pues ahora les pedimos, no solamente apoyen con las remesas, apoyen con el voto para la RC5, dejando a un lado a la barbarie. Y siguiendo en ese razonamiento que usted bien lo decía, de que hay, digamos, más progresismo que solamente la Revolución Ciudadana, vemos que la Revolución Ciudadana sí ha convocado, siempre está diciendo, tenemos los brazos abiertos, vengan, acompañen. ¿Por qué grupos de izquierda no se atreven a participar más, a dar más, a mostrarse más, digamos, efectivamente, por ejemplo, en esta campaña electoral? Yo no veo tan activamente, por ejemplo, a la CONAIE, a pesar de que muchas veces desde la Revolución Ciudadana se los llama, se los invita, y no veo la contundencia de decir, nosotros estamos por el progresismo, estamos contra la barbarie, queremos tomar parte de un gobierno popular, queremos tomar responsabilidad. ¿Por qué no hay esa voz? ¿O falta el mecanismo digamos, de la convocatoria? ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo se hace esa convocatoria? ¿Cómo se hace para que puedan participar juntos? Jimmy, yo digo, debe siempre existir diálogo político. Cuando planteo del diálogo político, estamos hablando, estamos diciendo que debemos reconocernos políticamente entre unos y otros, primero. Segundo, que estamos hablando de igual a igual. Tercero, que tenemos las mismas capacidades los unos o los otros, o que por lo menos nos complementamos y nos necesitamos. Cuando no hay diálogo político, el diálogo político nos permite construir procesos, no solamente momentos electorales o momentos coyunturales, sino construir procesos de mediano y largo aliento. Y para esto es fundamental lo que decía hace un momento, la autocrítica. La autocrítica del uno y del otro. Por ejemplo, la CONAIE, no la CONAIE, sino determinados dirigentes que definieron frente a la candidatura entre Lasso y Arauz el voto nulo ideológico. Con lo cual, obviamente, pues, que se favoreció a Lasso, aunque se den las mil explicaciones. Pero también debe existir una cuestión de autocrítica de la Revolución Ciudadana. Nunca estuve de acuerdo con que, por ejemplo, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se intentó quitar la sede de la CONAIE.
por poner dos ejemplos pequeños, les digo, ¿no? Entonces, hagámonos la autocrítica, porque si no hay autocrítica, simplemente cada uno tiene 1000 razones para decir que el otro es el que falla. Uno. Y dos, creo que debemos caminar en este diálogo político en ir ubicando claramente los puntos que nos van uniendo. Y veo que la mayor parte de los puntos son los que confluimos. Y por lo tanto, al confluir en esos varios puntos, es necesario también que ubiquemos cuáles son los puntos que tenemos de encontrones, que nos separan. Pero hagamos un acuerdo de que si tenemos puntos que nos unen, los puntos que nos desunen o nos confrontan, discutamos, analicemos, porque puede ser cuestión de tiempo, porque puede ser cuestión de enfoque, porque puede ser cuestión de realidades diferentes, ¿no? Y eso obviamente, vuelvo a lo anterior, de ir construyendo un proceso. Entonces, y el tercero es que tengamos la suficiente inteligencia, táctica y madurez política para entender la necesidad de que es fundamental que el proyecto del progresismo, en el cual digo está la izquierda, sectores del centro izquierda y sectores democráticos, sean los que puedan caminar de aquí a mediano y largo plazo. Supongamos que en el 2025 está Leonidas Issa de candidato a presidente y por A o B no puede participar en la Revolución Ciudadana, como sucede ahora con AICA. Pues, si no hay una actuación de, digamos, de apoyar, simplemente dirán, bueno, ustedes nos apoyaron antes, ahora tampoco les vamos a apoyar. Entonces, hay que salir de eso. Para eso es necesario lo del diálogo político. En todo caso, en este momento, hay este enemigo, este adversario, más que enemigo, este adversario común, que es Daniel Noboa, que representa la barbarie, a la derecha retrógrada, a la derecha conservadora, y que tanto la CONAIE ha planteado que si quieren confluir, empatar en algo, que se pronuncien sobre sus puntos. Y Daniel Noboa lo que ha dicho es que hagan nomás lo que quieran, que ellos pueden entender sus criterios y que allá, punto. Eso es lo que es. En cambio, Luis ha planteado que, y en realidad yo coincido con ella, en que los puntos que ha planteado la CONAIE en su mayor parte están dentro de la Constitución, que es el pacto social que tenemos, que, mucho ojo, no fue solamente elaborado por en ese entonces por las asambleístas constituyentes, sino refrendado en las urnas por el pueblo ecuatoriano. Entonces, ese pacto, ¿no es cierto? En ese pacto que tenemos la Constitución, las demandas que plantea la CONAIE están dentro. Y también están en el plan de gobierno de la Luisa. Entonces, creo que ahí hay un empate. Ahora, ya dependerá de los actores, porque lo que nosotros podemos decir es que miren, es necesaria la unidad, ¿no? Es necesaria la unidad, pero ya dependerá de los actores que puedan, ¿no? En este caso, optar por, en el caso de la CONAIE, optar para que voten por la Luisa. Si no lo hacen, no veo que, digamos, sea algo tan, bueno, finalmente ellos tendrán la palabra, pero el hecho de que en este momento hayan visto que el adversario, en este caso Daniel Noboa, no empata para nada con los criterios de la CONAIE, entiendo que estarán apoyando la candidatura de Luis. Perfecto. Ahora, Carlos quiere hacer una pregunta desde Francia. Por favor, Carlos Rivera, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Interesante todo lo que usted ha planteado y, bueno, en cierta forma ha respondido un poco a mi pregunta, pero quisiera que un poco que la amplíe. Usted también hablaba de las alianzas. En ese sentido, ¿han considerado las alianzas con los jóvenes en general?
porque, bueno, usted ha explicado un poco cómo ha sido la dinámica, ¿no? Cómo han jugado los votos desde la elección cuando estuvo Arauz a la de hoy en día. Pero se sigue insistiendo, pues, de que hay que trabajar con esos grupos, ¿no? El grupo de jóvenes, porque recordemos que muchos de ellos tuvieron 9, 10, 12 años en, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa. Entonces, cuando ustedes dicen, ya lo hicimos, ah, ellos no saben de qué se habla. Algunos analistas en este espacio mismo lo han dicho de que esto, ¿no? De que, bueno, esos jóvenes, ¿qué pasa con ellos? O sea, porque hay muchas demandas de la parte de este grupo, ¿no? Ambientalistas, feministas y otras, muchas más demandas que van surgiendo. Entonces, ¿cuál son o se deben hacer este tipo de alianzas? Porque sabemos pues que Daniel Noboa representa la extrema derecha, el capitalismo, el neoliberalismo que ha venido destruyendo desde Lenín Moreno, pasando por Lazo, al Ecuador, reduciéndolo a la mínima expresión y generalizando la pobreza. Entonces, ¿han sido conscientes de aquello o qué es lo que, o ya lo han concretado con los jóvenes? ¿Qué está pasando? Gracias. Ya, en general, en general, primero creo que habría que hacer una diferente, ubicar, digamos, entre lo que es los movimientos sociales, ¿no? Y el movimiento político. Obviamente los movimientos sociales están para exigir, reclamar, proponer derechos y nuevos derechos. Y el partido político, obviamente, gobernar y viabilizarlos, ¿no? La magia de todo esto es cómo lograr tener una visión social y política o política y social. Los movimientos sociales en general van a estar siempre reclamando, como decía, proponiendo derechos, exigiendo los derechos o proponiendo nuevos derechos o que se cumplan los derechos, ¿no? Entonces, en este marco, obviamente, la concepción que nosotros debemos trabajar con mucha fuerza es, uno, cómo vamos asumiendo, por ejemplo, la ecología como tal. Mira que en Europa creo que es otra cosa, pero acá, hace unos 10 años, los perros cuidaban la casa y dormían afuera. Y ahora viven dentro de la casa y tienen, digamos, y son, incluso ahora reemplazan a los hijos. Es una realidad que de pronto yo, bueno, porque tengo mis hijas, son jóvenes, puedo entenderlas, pero no necesariamente yo vivía aquello. Entonces ahí hay choques, ¿no es cierto? Generacionales, hay choques de cosmovisión, porque justamente aquello que hace tiempos hacíamos en los pueblos y nacionalidades, ahora están haciendo. Ejemplo, en la casa de mi tía, en Machachi, que es aquí cerca de Quito, cuando tú ibas a la casa, tenías en la cocina los cuyes. Entonces alguien que iba de la ciudad, puta, ¿qué es viviendo con los cuyes? Entonces, resulta que ahora, entonces, ¿cómo van a estar viviendo con animales? Y resulta que ahora el perrito está allá adentro. Y ahora también está el conejo. Yo tengo mi sobrino ahí en Londres. Él tiene de mascota su conejo.
Pero si antes de esa práctica que tenían nuestras comunidades, nuestra gente, obviamente que era mal visto y ahora lo hace. Entonces pongo esto porque obviamente esta situación de ver cómo vamos incluyendo, o al revés, cómo nosotros se va incluyendo en el caminar y desarrollo de los nuevos actores, de las nuevas generaciones. A veces nos decimos que los jóvenes vengan. ¿Y por qué nosotros no nos entramos donde los jóvenes? O hagamos las dos cosas. En Quichua, en el mundo andino hay una palabra que se llama reciprocidad. Yo voy a tu casa y voy llevando pan. Y cuando vengas a mi casa, también viene trayendo pan. Recíprocos. Entonces, me parece que esos principios que tenemos en el mundo andino es lo que hay que hacer. Si yo soy joven, voy donde el abuelo a recoger esa sabiduría. Y si soy viejo, voy donde los jóvenes a coger esa energía. Hablo de propuestas y todo eso, ¿no? Entonces, me parece que esa práctica es lo que hemos dejado de hacer. Entonces, ahí viene que con el ecologismo, con lo que se plantea la cuestión del feminismo, y acá, ¿no es cierto? ¿Cómo logramos más desarrollar esa armonía entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos? Tenemos la oportunidad en la Constitución, pero eso hay que irlo desarrollando, ¿no? Entonces, por eso me parece que ya para la segunda vuelta he visto que ya no estamos nosotros ahí, voten por Luisa o al frente de la campaña. Sí están compañeros, pero han tomado un protagonismo importante los jóvenes. Entonces, sea a través de redes sociales, sea a través de ir a hacer la campaña en puerta a puerta, están los jóvenes. Pero eso, obligados, ¿por qué? ¿Por qué las organizaciones sociales y los movimientos políticos hacen que vayan actuando los jóvenes? Obligados porque el otro actor aparece como joven, cuando no debería ser eso. Es decir, la demanda de los jóvenes, la participación de los jóvenes, la proyección de los jóvenes, no debe ser porque con eso vamos a ganar votos, sino que ese debe ser una esencia fundamental de inclusión de los jóvenes, o de la tercera edad, o de los ecologistas, o de las mujeres. Entonces no puede ser porque me golpea políticamente, electoralmente, hagamos. En todo caso, hay que tomarlo esto como una lección. Y qué bueno que los jóvenes estén en la campaña electoral. Como digo, pues, y lo que Jimmy decía, ¿qué está pasando? Por lo menos digo ahora, en este momento electoral, en esta segunda vuelta, los jóvenes han tomado un rol protagónico, importante. Y esperemos que no sea solo protagónico en decir voten por, sino que más adelante sean sujetos. Y por lo tanto, ellos sean los candidatos. Ellos sean quienes vayan siendo los que vayan dirigiendo el país. Obviamente, sin hacer a un lado a nadie. Es decir, hacer una armonía en lo generacional, es decir, los jóvenes con los adultos, con los niños, etcétera. Porque todos somos necesarios y hay que armonizar todo esto. Igual como hombres y mujeres. Pero sabemos todos que siempre los jóvenes, digamos, están buscando lo nuevo, están buscando respuestas, quieren encontrarse ellos mismos, están en una continua búsqueda, pero por lo general también son digamos, personas que buscan cosas positivas, que quieren paz, que quieren bienestar, que quieren justicia social. Y cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, los criterios de la señora Abad tan retrógrados, yo no me explico por qué hay jóvenes que votaron por ellos o que quieren votar por ellos.
¿Tiene que ver eso con, tal vez, con los medios de comunicación? ¿Tiene que ver eso tal vez con la falta digamos, de educación realmente, una educación crítica? ¿Tiene que ver con algún otro elemento fundamental que lo estamos nosotros no viendo y no actuando, digamos, para de alguna manera evitar que los jóvenes se equivoquen ellos porque van contra sus propios principios? Mira, tú manifestabas hace un rato que cuando ya la Revolución Ciudadana se inició, algunos tenían 9, 10 años. Y por lo tanto no vivieron el descalabro anterior al 2000, al 2007, al 2007. Vivieron, digamos, lo bueno de la Revolución Ciudadana, carreteras, qué salud, qué educación, etcétera, etcétera. Correcto. Pero también vivieron el descalabro de sus últimos 7 años. O sea, aunque no si ellos vivieron el momento de bonanza, le voy a poner en palabras, ¿cierto? De bienestar. Pero ellos mismos son los que también vivieron el descalabro de estos últimos 7 años. Entonces, como que no es una respuesta el hecho de que ellos vivieron en bonanza. O sea, ahí hay algo más profundo que nos están diciendo, miren, piensen. Entonces, un elemento es, no voy a entrar a esto, pero que me pareció algo que todavía tengo en mi cabeza, está reflexionando. Decía, pero es que Rodrigo dice, estamos viviendo una sociedad líquida. Digo, aguanten, ¿y qué antes éramos sólidos o qué? Dice, sí, es que ahora es una sociedad líquida. Digo, ¿qué entonces mañana vamos a hacer una sociedad gaseosa o qué? O sea, entonces, claro, lo que dices, bueno, es que en este momento, con lo del TikTok, con lo del Twitter, con lo de los WhatsApp, vives instantes. Entonces, si en ese instante te pareció bien un TikTok, le ves. Si es que el otro no te llegó, simplemente no ves. O sea, y que eso hace que vayan variando en los criterios y que un momento, que es lo que nos pasó en esta segunda vuelta, en la primera vuelta, que Luisa iba a ganar en primera vuelta. Eso era seguro. Obviamente que la derecha juega. Y hay algunos que plantean que, digamos, la derecha juega todas sus cartas con tal de que no gane en primera vuelta. Entonces ahí hay un factor. El hecho de que asesinaron a un candidato que es Fernando Villavicencio, que no estaba entre los que iban a llegar segundo, estaba cuarto, casi bajando a quinto puesto. Pero eso fue utilizado por la derecha para decir que es la Revolución Ciudadana, y con eso se bajó. O sea, ahí hay un factor, es decir, de estrategia política, o que supieron aprovechar el momento para incrementar digamos, para bajar la votación de Luis y que no gane en segunda vuelta y que suba otros. Entonces, ahí tienes. Entonces, claro, en todo esto, el proceso anterior, en segundo lugar, en un momento estuvo Fernando Villavicencio, bajó, luego a cuarto. Luego estuvo Jaco Pérez, luego bajó, luego Otto Sones Hosner también estaba como segundo, luego bajó. Y así, es decir, de un momento a otro. Y obviamente de un momento a otro también por ese hecho que fue que nosotros rechazamos totalmente todo tipo de violencia, ¿no? Por ese hecho no ganamos de primera. Entonces, hay hechos que se dan. Segundo, lo que ya hemos mencionado y que es real, pero que poco a poco irán siendo marginales, no sé, en 5 años, no sé, en 10 años, etcétera, es el hecho de los medios de comunicación. O sea, los grandes medios de comunicación que prácticamente aquí en el país son medios de comunicación oficiales de la barbarie, de los grupos económicos, y que no hay, o sea, tú les ves el analista tal, que es PhD, que tiene posgrado en Dinamarca, que tiene posgrado en Harvard, que tiene todo lo que 10, 5, 8 títulos tienen, pero que todos
obviamente van dando la razón ¿a quién? A Daniel Noboa, y se van en contra del proceso del progresismo, en contra de la luz. ¿Ves los presentadores? De igual forma. Entonces, tú vas teniendo todo este hecho de cosas que va direccionando, sobre todo en líderes de opinión, sobre todo en dirigentes que como que van direccionando la situación. Entonces, pero ahí también los jóvenes, aunque como te digo, veo que va bajando porque los jóvenes están más en otro lado. Si las noticias casi no le ven en televisión, ¿la ven en dónde? La ven en el TikTok, la ven en las redes sociales, en el Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, ahí viene una batalla también nuestra, cómo incidir en esos espacios. Y lo otro, sí, es decir, terminaron con la educación pública. No solamente con cierre de escuelas, sino con el contenido de la educación como tal. Una educación que no sea sumisa, una educación, no quieren una educación que sea cuestionadora, no quieren una educación que sea creadora, sino sumisa. Entonces, obviamente que eso también repercute. Y un elemento también que eso ya corresponde a los partidos políticos, movimientos sociales, es la formación. ¿Cómo tú formas a los jóvenes? ¿Cómo formas? Si ya, como decía, en la anterior elección, que se hizo hace más de 2 años, los jóvenes fueron. Entonces, ¿cómo no se miró? ¿Cómo no miramos nosotros no sé si no es la palabra para captar, sino cómo incluir, cómo recoger, cómo hacer que ellos sean actores? Ahí tenemos las fallas, los movimientos sociales, tienen también los movimientos políticos, y de ahí los resultados. Entonces me parece que por ahí es lo que un poquito podría expresarte desde lo que medianamente también puedo ver ahí. Falta todavía hacer análisis, que lo haremos luego de la segunda vuelta, ¿no? Ya poco antes de terminar, tenemos tal vez unas 2 preguntas más. Una pregunta de Eduardo Cavieres, que está en el público. Le vamos a dar la palabra. Eduardo, por favor, tu micrófono. ¿Me escuchan? Creo que están. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos. Unas pocas palabras nada más. Buenas noches a todos y todos. Buenas noches al ponente. Yo solamente quisiera manifestar de que ese gran enigma que existe actualmente en el país, de por qué los jóvenes no se suman a esta lucha social para tener justicia social. Es increíble ver que, como dijo el ponente, que sigan uniéndose a fuerzas de la derecha. Yo creo que una de las traiciones más grandes que puede haber en nuestro país, y viendo el poder que tiene la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica no apoye a crear una nueva mentalidad entre los jóvenes con la doctrina de Jesucristo, igualdad, amor al prójimo. No. Y encima de eso se abandona todo eso, y siempre la Iglesia Católica, todos ellos andan con una cruz en el pecho, pero siempre están apoyando a los poderes oligárquicos. Eso por un lado. Y por otro lado veo que es una misión que debemos tener, debemos pedir, debemos rogarle a la Iglesia Católica que se sume a esa lucha por la justicia social, que sea en la tierra y no en el cielo. Eso hay que pedirle a los sacerdotes en la iglesia cuando están dando la misa, decirle, por favor, Padre, ¿por qué no habla usted de la tierra aquí en donde estamos? Y segundo, algo que nos tiene metido en la cabeza tan profundamente es la lotería. A los jóvenes, yo tengo un cuento que parece un cuento que se llama La Lotería, y así mismo es el nombre. Nos tienen con eso de que lo que quieren es que no les quite, por favor, en la cabeza la idea, la esperanza de que van a ser ricos. Eso. Si tú llegas a decir, vamos a ser iguales, vamos a ser inmunes, vamos a querernos todos, no, es lo que quieren es ser ricos. Y eso es lo que tienen metido en la cabeza. Y eso es lo que nos ha metido la sociedad capitalista, de que aquel que tiene valor solamente es el que logra tener dinero.
Y eso es lo que ellos quieren. Y ven en Noboa esa esperanza, ese hombre que a lo mejor no pueden llegar a ser nunca, jamás, porque estiran las patas pensando ganarse la lotería, incluso sin haber comprado un número. Eso nos tiene enfermos. La falsa cristianidad, el falso concepto de la doctrina de Jesucristo y la mentalidad capitalista que nos tiene metido de que solamente es de valor aquel que acumula dinero. Ese es mi mensaje ante todo y ese es lo que tenemos que luchar. Luchar por favor, que la gente acepte la justicia social y acepte la sociedad como una sociedad de bienestar social, como lo dijo el correspondiente. Gracias, se me salía el corazón queriendo dar este mensaje. Gracias, Eso Eduardo. es todo. ¿Qué nos dice eso, Rodrigo? Justicia social es algo que siempre los jóvenes están pidiendo, es normal, ¿no? Yo cuando era joven, cuando todo el mundo ha sido joven, siempre he estado pensando en el bienestar, y de repente vemos que, no sé si la juventud actual está más interesada en los videojuegos, pero no creo que no. Yo tengo sobrinos jóvenes y son buena onda, aunque les gusten los videojuegos, y no veo que hayan, digamos, cambiado el criterio de querer paz, bienestar para todos, digamos, cosas normales que la juventud siempre quiere. Pero, ¿será que hay algo más? Por ejemplo, los medios que les venden, como dice Eduardo, esas ilusiones falsas, esas ganas de querer tenerlo todo en un momento, en una lotería, en ganarse algo de la noche a la mañana. Y por ejemplo, hemos visto trágicamente esa promoción, por ejemplo, de los narcos, de los narcovideos, hasta los narcos corridos últimamente, que incluso que se filman en plena prisión, bajo la custodia de un gobierno que claramente tiene vínculos con el narco. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a eso? ¿Los jóvenes están perdidos? Yo creo que no. Eduardo y Jimmy, como te dije, algún rato habrá que analizar y recoger de ellos, para que ellos mismos sean actores y puedan, digamos, ir proyectando esto. A ver, la iglesia en general y la iglesia católica, algunos dicen que es el partido político más viejo que hay en el mundo. Y por lo tanto es el que direcciona, el que controla, el que direcciona y el que define, ¿no? Y de la manera más sutil posible, ¿no? Va siendo aquel. En todo caso, ¿no es cierto? También al interior ha habido corrientes. La una la expresada por el Opus Dei, identificada obviamente con los conservadores, ¿no es cierto? Sectores retrógrados, etcétera. O aquello que también nosotros llamamos como la iglesia jerárquica, que lo que único que decía éramos que tenemos que ver el bien para todos, pero por arriba, bien arriba en el cielito, ¿no? Y otra, ¿no es cierto?, la corriente que es de la teología de la liberación, y sobre todo que fue aquí en Latinoamérica, con Elder Cámara, con Frei Beto, por algunos otros más exponentes muy grandes de la teología de la liberación, en la que planteaban justamente la justicia social, y que en realidad el cielo está aquí en la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo que obviamente que hay nuevas situaciones que no hemos logrado, o por lo menos yo, tengo que ser sincero, no he logrado identificar con respecto a los jóvenes. O sea, te va haciendo esto de los TikTok, esto de redes sociales, te va centrando en una cuestión más individual. La justicia social es justamente para todos. En cambio, lo otro viene a una cuestión más individual. Si antes le criticábamos a la televisión
porque comprabas la televisión, estaba en la sala, finalmente todos ahí embobados en la telenovela o lo que sea, pero estábamos todos. Pero ahora ya nadie se sienta alrededor de la televisión. Todos se sientan ni siquiera en la misma sala para estar con el TikTok o con las redes sociales, cada uno en su cuarto, en su lugar o lo que sea. Entonces fomenta el individualismo, lo que no permite que se haga una, digo, yo puedo estar equivocado, una reflexión más social y por lo tanto un compromiso con la justicia social y más aún, un compromiso para luchar por esa justicia social. Entonces me parece que ahí hay mucha tela que cortar, pero en todo caso va a depender mucho de cómo nos incluimos en los jóvenes y cómo los jóvenes se incluyen también en nosotros. Hablo de como partidos o movimientos sociales, ¿no? Y obviamente pues hay cosas que ya son fruto de la pobreza también, ¿no? O sea, cuando lo que tú, Jimmy, hacías alusión, o sea, aparece como héroe uno de los jefes de acá de la mafia, y ya sale en televisión, o sea, sale como héroe, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que hace y dónde filmaron? Con anuencia de las autoridades ahí, no en la clandestinidad como dice el gobierno, sino ahí pues a vista y paciencia de todos y no de clandestinos, sino ahí en los patios de las casas. Entonces, pero este mensaje, ¿qué llega hacia los demás? ¿No? Hacia los jóvenes pobres. Oye, si continuamos en esto, podemos ser héroe como él. Si continuamos en esto, podemos dejar de ser pobres, porque él sí tiene dinero. Si continuamos en esto, puedo ser famoso. Y esto está saliendo ¿de dónde? Todos los jóvenes, que me duele mucho de los jóvenes, los sicarios, los que hacen atentados, son jóvenes, que vienen ¿de dónde? Que vienen de las provincias más empobrecidas del país, como es de Esmeraldas, como es de sectores populares de Guayaquil, como es de sectores rurales de Manabí, etcétera. Entonces, cuando vos ves eso, decimos, no solamente se trata de hacer el barco o barcos con cárceles ahí, cual no se va a hacer, ni crear más cárceles, sino cómo atacamos las causas, en este caso, la pobreza. A más de que los movimientos sociales, y repito nuevamente, y partidos políticos deben buscar la forma, la manera de incluirnos y de incluirlos en este proceso. Perfecto, muchísimas gracias. Ya terminando, nos gustaría pedirte, Rodrigo, unas palabras final para nuestra audiencia. A ver, ya vamos con esto. Tenía aquí preparado algo, ¿no? Este sí le voy a leer. Verás, acá está entre bueno, el grupo Novoa se conocen por la vena Huáquer, ¿no? Entonces, y obviamente la Luisa está en el sector del progresismo y varios compañeros nuestros, ¿no? Voy a decir el nombre, Genaro Romero. Digo porque es justicia reconocer quienes hacen. Que son de la Coalición de Acción Social, que son parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales y de Somos Patria. Ellos están en las unidades educativas, en las puertas de las unidades educativas, en los mercados yendo, aquí en Quito. Y están yendo con el agua de hierba luisa, el té de hierba luisa. Y les están dando con un pan. Una cuestión innovadora, interesante. Y los jóvenes a la cola para tomarse el agua de hierba luisa, ¿no? Que eso en otras nunca hubiésemos pensado. Entonces, claro, voy a leer lo que dicen de la hierba luisa primero. Y voy a hacer un parangón para todos. Dice, la hierba luisa es una planta que permite relajar la mente y el cuerpo. Ayuda a calmar los dolores musculares y conseguir reducir los problemas del estrés. O es 4, o es 5, o es 6, lo que sea.
Gracias a sus efectos relajantes y sedantes, la hierba luisa puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, así como a mejorar la calidad del sueño. Esto hablan de la hierba luisa. Hago un parangón con esto y digo, Luisa es una mujer que con su plan de gobierno permite relajar la mente y el cuerpo. Ayuda a calmar los dolores de la ciudadanía y de los ecuatorianos en general, producidos por la barbarie, y conseguir reducir los problemas sociales y económicos del país. Gracias a sus 12 objetivos del plan de gobierno, justicia para la vida buena, justicia para la paz, justicia económica, justicia contra la corrupción, justicia democrática, justicia para mujeres y niñas, justicia decolonial, justicia ecológica, justicia digital, justicia internacional, cognitiva y entre generaciones. Luisa González ayudará a reducir, por un lado, la pobreza, la marginación y pobreza, y por otro, la ansiedad, la inhumanidad, la codicia, el egoísmo de los bárbaros. Con esto se mejorará la calidad del sueño para que los sueños de bienestar de los ecuatorianos sea una realidad. Y con esto decirles a todos, voten 5. A todos los que nos están mirando a nivel nacional e internacional, voten 5 para que los sueños se hagan realidad. Gracias, Jimmy, María, Carlos, Marta y a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Agradecemos al abogado Rodrigo Coyaguazo por su participación. También agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes aquí en la plataforma Zoom y en Facebook Live y en todas las plataformas que nos transmiten y retransmiten. Asimismo, agradecemos a todo el equipo de trabajo de L que está haciendo estos encuentros posibles. L, el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguirnos en nuestras actividades y únanse a nosotros, a nuestras actividades, a escuchar estos conversatorios y les invitamos para todas nuestras actividades en el futuro. Nos estamos escuchando ahora el próximo miércoles, que tendremos la presencia de otro prestigioso invitado o invitada. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós.